Tarea académica. Ejercicios. Análisis combinatorio. Primer ejercicio. Armado de kit de emergencia. Una enfermera debe preparar un kit de emergencia con 6 insumos. En el almacén hay disponibles 10 tipos de insumos. ¿De cuántas formas se puede seleccionar los insumos para el kit? Tenemos un problema en el cual el número de elementos, n, es igual a 10. 10 distintos tipos de insumos que están en un almacén. Y yo los voy a tomar para armar mi kit de 6 en 6. R es igual a 6. Como en este caso no importa el orden en que yo arme mi kit, sino importa el hecho que estén los elementos, ¿okay? Vamos a hablar de una combinación. Y como los elementos son distintos entre sí, vamos a hablar de una combinación sin repetición. Lo que nos lleva a la siguiente fórmula. Combinación de n en r va a ser igual a n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r factorial. Reemplazando aquí, vamos a tener lo siguiente. Combinación de 10 en 6 va a ser igual a 10 factorial sobre 6 factorial multiplicado por 10 menos 6, 4 factorial. Esto va a ser igual a 10 por 9 por 8 por 7 por 6 en el caso de arriba. Y hago esto específicamente para poder eliminar el 6 factorial que tengo en la parte del numerador con el 6 factorial del denominador. 6. Y descompondré en este caso el 4 factorial como 4 por 3 por 2 por 1. 6 factorial y 6 factorial se van. 8 es un 4 por 2 y 9 es un 3 por 3. Entonces yo tendré 3 por 3 para poder cancelarlo con uno de arriba. Al final me va a quedar como 10 por 3 por 7, que es igual a 210. Como en este caso me habla de formas, yo tendré 210 formas. Siguiente problema. Mesa de honor en un evento académico. Organicé un evento académico e invité a 7 expertos a sentarse en la mesa de honor. ¿De cuántas formas distintas puedo sentarlos? En este caso no me está hablando del tamaño de la mesa de honor, pero puedo asumir tranquilamente de que estamos hablando de 7 personas o 7 académicos o catedráticos que van a sentarse en 7 espacios. Como en este caso es una mesa de honor y entendemos o presuponemos que el orden importa, diré que es una permutación. Como son personas y las personas no se pueden repetir, será una permutación sin repetición. Lo que me lleva a la siguiente fórmula. La permutación de n en r va a ser igual a n factorial sobre n menos r factorial. Una vez que reemplace, tendré lo siguiente. Permutación de 7 en 7. Y esto de acá será igual a 7 factorial sobre 7 menos 7. Y 7 menos 7 es 0. 0 factorial. 7 factorial, okay, sobre 1. Si calculamos esto con nuestras calculadoras, tendremos que 7 factorial es igual a, vamos a verlo, 7 factorial es igual al número 5040. En este caso habría 5040 formas de sentar a mis catedráticos. ¿Okay? 5040 formas de sentarlos. Siguiente problema. Preparación de un desayuno hospitalario. En la cocina del hospital hay 8 ingredientes disponibles. Parto de la idea de que tengo 8 elementos. Y se deben elegir 3 para preparar un desayuno especial. Entonces voy a tomar esos 8 ingredientes disponibles de 3 en 3. Mi R será 3. ¿Cuántas combinaciones distintas de desayuno se pueden preparar? El problema me habla de combinaciones. Valido aquí si es que el orden importa o no importa. Y puedo corroborar que el orden, al menos para preparar un desayuno, no importa mucho. Lo importante es que estén los elementos. Entonces estamos hablando de una combinación. Y como los elementos no se van a repetir, será una combinación sin repetición.
Eso me lleva a una fórmula, combinación de n en r, que será igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Y esto de acá, para nuestro caso, vendría a ser como sigue. 8 factorial sobre 3 factorial por 8 menos 3, 5 factorial. Puntualmente aquí, lo que me va a convenir es disgregar ese factorial del numerador 8 hasta el 5. ¿Por qué? Porque lo puedo cancelar con el que se encuentra abajo. 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Dividido 3 factorial, que en este caso sí lo sé, es 6, por 5 factorial. De esta manera, yo puedo aquí cancelar tanto el 6 como el 5 factorial, quedándome un total de 56 combinaciones. Porque es lo que tengo aquí, 56 combinaciones. Último problema de análisis combinatorio. Dice, la clave de mi candado está compuesta por 4 dígitos, donde cada uno va del 0 al 5. Estoy hablando de un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, que son los que voy a ordenar. Quiere decir que mi n será 6. Y como mi clave está compuesta por 4 dígitos, ¿qué quiere decir esto? Que voy a tener en total 4 posiciones para ubicar. Voy a hablar de que mi r va a ser igual a 4. Vamos, estamos hablando de un candado. En el candado, ¿el orden importa? ¿Sí o no? Como un candado, la clave o la contraseña de estos candados numerados sí importa, hablaré de una permutación. Una permutación con o sin repetición. Si ustedes se ponen en situación o en contexto, se darán cuenta que estos candados, efectivamente, tu clave puede ser 1, 1, 1, 1. Es decir, es un caso en el cual yo puedo repetir, ser una permutación con repetición. Lo cual me lleva a la siguiente fórmula. P de n en r va a ser igual a n elevado a la r. N elevado a la r. Reemplazando, voy a tener permutación de 6 en 4. Esto sería igual a 6 elevado a la 4. Lo que me da un resultado de... Vamos a ver, 6 elevado a la 4 es igual a 1296 combinaciones. Pero el problema no termina ahí. El problema me está diciendo que adicionalmente, si tuviese la opción de incluir también una vocal, ¿cuántas nuevas posibles claves tendría ahora? Lo que va a pasar es lo siguiente. Yo voy a tener mi candado, que tiene los 4 diales, las 1296 claves, y ahora me está diciendo que quiere adicionalmente a esto añadir un dial adicional, que puede tomar cualquiera de las 5 vocales, es decir, cualquiera de esos 5 valores. Entonces, como yo quiero un i, y ya habíamos dicho en algún momento que cada vez que había un i yo iba a multiplicar, en este caso la respuesta será 1296 por 5, lo que da igual a 6480 nuevas posibles claves. Siguiente problema. Probabilidad conjunta. Dice, del total de pacientes atendidos diariamente en un centro de salud, el 80% asiste al servicio de CRET. Puedo decir entonces que la probabilidad de CRET es del 80%. Dice, de estos, el 10% tiene su calendario desactualizado, el calendario de vacunas. Bueno, diré que la probabilidad de tener el calendario de vacunas desactualizado yendo a CRET, esa argumentación, dado que van a CRET, es igual al 10%. La pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente vaya al servicio de CRET y, esa es la palabra clave, y tenga su calendario? Entonces yo podré decir esto, la probabilidad de que un paciente tenga su calendario de vacunas desactualizado y vaya a CRET va a ser igual a la probabilidad de que vaya a CRET primero, multiplicado por la probabilidad de que tenga sus vacunas desactualizadas, dado que va a CRET. Y estos valores ya los conozco. Esta de aquí es mi incógnita, pero la probabilidad de que vaya a CRET yo sé que es del 80%.
Y la probabilidad de que tenga el calendario de vacunas desactualizado, dado que va a CRET, es del 10%. Esto solamente me da, cancelo los ceros, y me va a dar 8 sobre 100, lo que es lo mismo a 0.08, lo que es igual a un 8%. La probabilidad de que un paciente vaya al servicio de CRET y tenga su calendario será del 8%. Siguiente, árbol de probabilidades. De 500 pacientes ingresados a un hospital, ok, bueno, recuerden que cuando tienen datos y uno de ellos difiere, como en este caso, del tipo estándar de problemas, es decir, hay un dato adicional que no es una probabilidad que no puedo sumar o multiplicar. En este caso lo que tendré que hacer de manera más conveniente es trabajar con lo que es el árbol de probabilidades. En este caso diremos lo siguiente. De 500 pacientes ingresados al hospital, el 15% requiere atención en UCI. Diré 15% UCI. Y si el 15% va a UCI, el 85% restante irá a no UCI. Luego, me dice, de este 15%, el 20% desarrolla infección. Y si el 20% desarrolla infección, el 80% restante no desarrollará infección. Recuerden que en este caso, el abrir este árbol simplemente me va a permitir a mí responder a otra clase de preguntas, por lo cual es importante trabajar con el árbol. Bien, me están pidiendo entonces el 15% de 500 y eso lo puedo calcular. Será 15% por 500, lo que me da 75 pacientes. Si 75 pacientes van a UCI, la diferencia, es decir, 425, no irán a UCI. Ahora, de estos 75 pacientes, te dice que el 20% desarrolla una infección. Entonces, 75 por el 20%, estamos hablando ahora de 15 pacientes que desarrollan infección. También sé que el 80% no desarrolla infección, es decir, el 80% de 75, lo que me da 60 pacientes. Y un poco aquí se cumplen las reglas que habíamos planteado para los árboles de probabilidades. La suma de las cantidades a nivel de cantidad es igual a la del nivel anterior. 15 y 60, 75. 75 y 425 te da 500. Y a nivel de porcentajes estamos hablando de 20 y 80, 100% en este nivel, 15 y 85, 100% en cada nivel. Entonces, como regla, en cada nivel los porcentajes suman 100% y en cada nivel las cantidades son equivalentes al valor inmediato anterior. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente ingresado al hospital desarrolle una infección estando en UCI? Yo sé que la probabilidad de desarrollar infección es de un 20% para aquellos que entraron a UCI, pero también puedo plantearlo de la siguiente manera. Yo sé que 15 pacientes que desarrollaron infección estando en UCI. 15 pacientes. De un total de 500 pacientes que entraron al hospital. Esto no será otra cosa que un 0.03, lo que es lo mismo un 3%. Hay un 3% de probabilidades de que un paciente que ingresa al hospital desarrolle una infección estando en UCI. Probabilidad excluyente. En una sala de emergencia se estima que hay un 50% de probabilidad de que lleguen pacientes con fracturas y un 15% de probabilidades que lleguen pacientes con quemaduras. Yo diré entonces, probabilidad de fracturas será igual al 15%. La probabilidad de que lleguen con quemaduras será igual al... La probabilidad de fracturas, dice el problema, lo revisamos, es del 50%. ¿Ok? Y la probabilidad de que lleguen con quemaduras, es del 15%. 15%. Ahí recién corregido. Además, hay un 5% de probabilidades de que lleguen pacientes con ambas condiciones. Es decir, la probabilidad de que lleguen con fracturas y quemaduras será del 5%.
El problema me dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un paciente con fracturas o quemaduras? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un paciente con fracturas o quemaduras? En este caso yo quiero saber la probabilidad de que llegue o con fracturas o con quemaduras. Y esto será igual a la probabilidad de que llegue con fracturas más la probabilidad de que lleguen con quemaduras menos la probabilidad de que llegue con fracturas y quemaduras. Si yo planteo esto de aquí, tendré lo siguiente. 50% más 15% menos 5%, de acuerdo a nuestra fórmula de la regla de la suma. La regla de la suma. 50 más 15, 65, menos 5 es el 60%. Hay un 60% de probabilidades de que llegue un paciente con fracturas o quemaduras. Luego, otro problema más de probabilidad conjunta. Dice, un 25% de los pacientes tiene hipertensión. Entonces yo diré que los pacientes con hipertensión representan el 25%. Y un 20% tiene hipertensión y diabetes. Entonces yo diré que hay un 20% de pacientes que tienen hipertensión y diabetes. Ambas condiciones. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un paciente con diabetes? Me está preguntando el problema, ¿cuál es la probabilidad de que llegue un paciente con diabetes? Si yo recuerdo mi fórmula de, en este caso, la regla del producto o de la multiplicación, yo diré lo siguiente. La probabilidad de que llegue un paciente con hipertensión y diabetes va a ser igual a la probabilidad de que llegue un paciente con hipertensión por la probabilidad de que llegue un paciente con diabetes. En este caso me queda más que reemplazar. Tengo un 20% que es igual a un 25% por la probabilidad de que un paciente tenga diabetes. Esto de aquí no lo conozco, de hecho es mi incógnita. Entonces lo que tendré que hacer es despejar. Aquí, particularmente aquí, sí puedo hacer el despeje. Como en este caso está multiplicando, podré simplemente decir 20% entre 25%. Y eso será mi probabilidad de que mi paciente tenga diabetes. Ahora, los porcentajes se cancelarán mutuamente y me quedará únicamente 20 entre 25. Y 20 entre 25, si lo calculamos, es un 20 entre 25 es un 0.8, o lo que es lo mismo, un 80%. Hay un 80% de probabilidades de que los pacientes tengan diabetes de acuerdo a nuestro problema. Sigamos. Ejercicios, sucesiones, tratamiento con dosis decreciente. Un paciente recibe una dosis inicial de 60 miligramos de un antibiótico que se reduce en 6 miligramos cada día. ¿Cuántos días durará el tratamiento? ¿Cuántos miligramos se le administrarán en total? Aquí estamos hablando de sucesiones aritméticas, en primer lugar. Sucesiones aritméticas. ¿Por qué aritméticas? Porque estamos hablando de que se va a reducir, en este caso, en 6 miligramos cada día. Es un decremento o una disminución en un valor fijo determinado. Cada día menos 6, menos 6, menos 6. Luego, me está diciendo también que la dosis, mi primer día, la dosis inicial es de 60 miligramos. Es decir, la dosis del día 1 o el primer término. Me dice también que la razón es menos 6 miligramos. Y por último, me está preguntando cuántos días puede durar el tratamiento. Aquí la incógnita va a ser precisamente n. La incógnita es n porque yo no sé cuántos días dura el tratamiento o cuántos términos tiene la sucesión. Pero sí puedo extrapolar algo. Sé que en el enésimo día, es decir, en el último día del tratamiento, el paciente recibirá 0 miligramos. Una vez que tengo esto, lo siguiente es recordar mi fórmula. ADN es igual a AD1 más N menos 1 por D y reemplazar. ADN yo sé que es 0, ya que lo mínimo que le puedo dar a un paciente es 0 miligramos de algo. Será igual a 60 sumado n, que esa es mi incógnita, menos 1, multiplicado por menos 6. 60, que está sumando en este caso, va a pasar restando. Menos 60 es igual a n menos 1 por menos 6. Este menos 6 que está multiplicando va a pasar acá dividiendo. 60
entre 6 menos entre menos va a ser igual a, si opero esto de aquí, menos entre menos es más, es decir, es igual a 10. Y 10 será n menos 1. Por tanto, n no podrá ser otro valor que 11. En este caso, 11 días. Luego me está preguntando cuántos miligramos se le administrarán en total. Aquí es donde tendría que aplicar o trabajar con otra fórmula, que es la fórmula de la suma de términos, o S de n. S de n para la sucesión aritmética tiene dos posibles fórmulas distintas. Que en este caso, si revisamos el material de clase, las fórmulas serían las siguientes. Vamos a ver. S de n va a ser igual a S de n va a ser igual a, vamos a ver, a n, el número de términos, dividido entre 2 por el primer término más el término en la posición n. Datos que ahora yo conozco porque sé que el tratamiento ha durado 11 días. Entonces será 11 medios multiplicado por 60, porque sé que el día 1 la dosis inicial era 60, más la dosis del día n, que sé que es 0, más 0. Esto de aquí no será otra cosa que 11 por 60 entre 2. 11 por 60 entre 2. Si ustedes operan esto, les debería salir 11 por 60, 660 entre 2 es igual a 330 miligramos. Quiere decir que en estos 11 días, en total, ese paciente habría recibido 330 miligramos. Y listo, llegamos al último de los problemas. Un incremento de dosis progresivo. Dice, un paciente recibe una dosis inicial de 20 miligramos. Diríamos que esta es mi AD1, mi primer término, 20 miligramos. Que se incrementa en 5 miligramos cada día. Aquí la razón será una razón positiva, 5 miligramos. Durante 7 días. Me está diciendo n igual a 7. La pregunta es, ¿cuántos miligramos se le administrarán en total? Me está preguntando S de n o S de 7. Vamos a aplicar la fórmula que vimos hace un momento. Entonces, primero, para poder aplicarla, tengo yo que saber cuánto le di en el día 7. Y será la fórmula la siguiente. A de 7 es igual a A de 1 más 7 menos 1 multiplicado por la razón. 7 porque quiero conocer el término de la posición 7. Entonces, A de 7 será igual a 20, ya reemplazando, 7 menos 1 es 6, multiplicado por 5. 6 por 5 es 30, más 20, estamos hablando de que el término en la posición 7 es de 50 miligramos. Listo, ahora ya puedo aplicar mi fórmula. S de 7 dice, o la sumatoria de los 7 primeros días va a ser 7 sobre 2, o 7 medios, multiplicado por el primer término, que yo sé que es 20, más el último término, que en este caso yo sé que será 50. Esto será 7 por 20 más 50 es 70, dividido 2, lo que nos da un total de 7 por 70, 490, entre 2, 245. Y como estamos hablando de miligramos, miligramos. Y eso sería la resolución de los 10 primeros problemas y bueno, los 10 únicos problemas de la tarea académica número 4.